Bueno, la clase anterior ya habíamos, cerramos con este tema de eh, logaritmos y exponenciales, del tema en general. Y lo último que vimos fueron las aplicaciones que tenía. Entonces, en las aplicaciones consiste en calcular imágenes y preimágenes. Hay unos ejercicios que uno hace el criterio, lo construye, es algo guiado también. Eso lo vamos a ver luego podemos verlo luego cuando ya nosotros estemos repasando para el examen o preparándonos más. Y habían otros ejercicios que no eran tampoco muy diferentes, pero que tenían como más variables, pero eso igual no tiene mucho, o sea, no tiene mucha diferencia porque en el proceso le dicen cuánto vale. Si colocaron una V por aquí, le dicen aquí la V, tómela como 20, por ejemplo. Si colocaron un M, el M vale tanto. Entonces, prácticamente es que le dan variables y después le dan ya las constantes que va a utilizar para ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso fue la última clase. Ahora nosotros vamos a empezar este, con geometría. Vamos a enfocarnos en polígonos. Vamos a ver las áreas de los polígonos y así. Y luego lo otro que tenemos que ver es como obtener volúmenes y áreas laterales, área basal de prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. Entonces ahora con los polígonos vamos a ver lo que son las regiones poligonales y sus áreas. Son dos temas, o sea, este tema se divide en dos partes, como en el plano en sí, en lo que son áreas y después en volúmenes, ya en figuras tridimensionales. Prácticamente si hoy vemos en general este tema de las áreas, podríamos extenderlo la próxima clase también un poco más. Y luego vemos volumen. Entonces nos va a quedar que esto es una buena noticia que vamos a tener muchas clases a disposición para estudiar. Luego ya entraríamos, bueno, nos devolveríamos al tema de logaritmos y exponenciales para repasar con ejercicios más complicados, más complejos. Eh, y otra vez volveríamos a geometría. Vamos a tener posiblemente unas 3 semanas para repasar, que eso es una ventaja muy grande. Y espero que así sea con el último parcial, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo sé que ya ustedes saben este, varias cosas sobre polígonos, tienen ideas, ya han llegado a resolver ejercicios y cosas así. Pero prefiero como repasar unas cosas más básicas que tal vez alguno no la tenga clara o no tenga esas cosas claras, entonces es mejor que lo corrijamos tal vez, tal vez ese concepto erróneo así para poder avanzar con más facilidad en este tema. Bueno, de parcial, ¿cuál sería más difícil con los temas? No creo que pueda definir algo así, porque tal vez no sé, a Isaac le cuesta o se le hace más difícil entender polígonos, pero a Ricardo desde de los temas que vimos para el examen pasado de función, de los conceptos básicos de funciones, así, entonces varía demasiado. El hecho aquí es tener una mentalidad todos de que vamos a entender el tema que vayamos viendo. Vamos a entenderlo, vamos a aplicar ejercicios y así. No es algo que sea difícil o fácil. Esto no termina consistiendo en eso. De complejidad del tema, por ejemplo, ahí sí podríamos hablar tal vez de que el tema anterior tenían que aprender bastante al principio sobre logarítmicas y exponenciales, pero ya luego era bastantes cosas lo que se vio con eso, pero era muy como repetitivo, como que era muy familiar todo. Entonces eso también puede ocurrir.
Hay unos temas que tal vez no tengan muy poca idea, entonces ahí sí tienen que aprender todo desde cero. Este tema, por ejemplo, yo pienso que es un repaso y también corregir un poquito de cosas si es necesario y dar unas nuevas ideas. Entonces, bueno, ajá. Una definición muy sencilla de un polígono es que un polígono es una figura formada por la reunión de varios segmentos. ¿Ok? De manera que no se crucen. Y solamente se toquen en los extremos. Ok, esta es la definición tal vez más sencilla que se le podría dar a un polígono. Porque también, bueno, vamos a ver, si no lo han leído, dice, un polígono es una figura formada por la reunión de varios segmentos, de manera que no se crucen, ¿ok? Y solamente se toquen en los extremos. Entonces, de aquí, bueno, hay muchas definiciones, por ejemplo, en el folleto se divide como en tres partes. Hablan también de que si los vértices están alineados, o sea, si los vértices están alineados, entonces un, no es un polígono. Si ustedes tienen un polígono, bueno, algo que debería ser un polígono, y entonces tiene los vértices, pero hay un vértice aquí, entonces eso no es un polígono, ¿ok? Y cosas así. También habla de que la intersección se da solo en los extremos, que es más o menos similar a esto de que se tocan solo en los extremos. También si ustedes buscan en internet, posiblemente vean como polígonos a otras cosas que no cumplen esto. Por ejemplo, yo estaba también viendo que no cumplían varias definiciones esto. O sea, sí se cruzaban. Entonces, y eso nosotros no lo vemos como un polígono, para que lo vayamos teniendo claro. Entonces, yo les voy a hacer unas figuras, unas cuantas figuras aquí. La idea es que los segmentos son rectos, ¿verdad? Si un polígono no sería así con un lado como curvo, un lado curvo y dos rectos, eso no es un polígono. Entonces, un polígono, ya ustedes conocen, tal vez uno de los más simples es un triángulo. Luego, según esta definición, cumpliendo con ella, vamos a tener variedad de polígonos que la cumplen con esa definición, son polígonos para nosotros. ¿Ok? Se van a ir en categorías y cosas así que también vamos a ir repasando. Y vean por ejemplo, vamos a ver si logro hacerlo aquí. Que ahí van a ver como que todas las líneas son rectas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles de esos son polígonos? ¿Cuáles no son polígonos? ¿Cómo, qué me dicen de esas figuras? ¿Cuáles parecen que sí? ¿Cuáles parecen que no serían polígonos? Todos lo son, ajá. Ok, este, todos son polígonos. Exacto, en teoría ninguno se cruza. Eso está cumpliendo con lo que nosotros queremos.
con la definición. Pero no son, ok, aquí, estas figuras. Por ejemplo, esto no es un polígono, porque aquí dice que son varios segmentos de manera que no se crucen, y aquí se están cruzando estos dos segmentos, ¿ok? Solamente se tocan en los extremos. Entonces, esto no es un polígono. Exacto, esa no. Aquí, por ejemplo, aquí podríamos ver los vértices como estos, pero no es un polígono. Luego, si tenemos un caso muy similar, porque aquí es muy importante también los vértices, ¿ok? Entonces, si tenemos esto, vértice aquí, esto tampoco es polígono. Tampoco lo de no. Más bien aquí esto quedaría como vértices colineales y eso nos va a dar problema. Aquí directamente, bueno, en esta definición no viene así, pero eso es otro punto muy importante que sí viene en la definición del libro. Por eso nada más estamos aquí haciendo un repaso. Entonces, eso es otro aspecto importante. Eso se lo mencioné al principio. No puede ocurrir esto, que se diga que un vértice sea colineal, o sea, que esté como en la misma recta, en la misma línea, que otros dos vértices, ¿ok? Entonces estos no lo son. Los de arriba sí, no hay ningún problema, y los de abajo no lo son. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué tengo aquí. Ahora, ya que vimos como una definición de qué es un polígono, vamos a ver la clasificación que hay. De aquí es donde se tienen los polígonos. Prácticamente no tengo que describirlos, ya ustedes saben cómo serían. Si yo digo que un polígono es equiángulo, ¿qué quiere decir eso? O hasta puede ser que nunca hayan visto eso alguno así o no recuerde y analizando lo que dice eh, esa clasificación, ya entenderían a qué se refieren. Polígono equiángulo. Ajá. Sí, ahorita vemos esos otros, fírela. Eso es como otro tipo de clasificación o grandes grupos que se darían. Sí, son iguales, ¿ok? Este, todos sus ángulos son iguales entre sí, ¿ok? Los ángulos, pero los internos, eso es lo importante. Recordar que ángulos internos congruentes entre sí. ¿Ok? Ajá. En general se dice ángulos internos. Si los ángulos internos son congruentes entre sí, ¿qué pasaría con los externos? Es que el ángulo externo, vamos a ver, porque igual se habla de internos, es como la manera más sencilla de decirlo. Ujú. Vamos a ver aquí cuál nos sirve. Ok. Los ángulos externos no, porque vea que aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos, ángulo interno es este, ¿ok? Y ángulo externo es este otro. Este ángulo externo es congruente con este, está bien, pero vean que no es congruente con este. Entonces la definición no está hablando sobre los ángulos externos. Ajá, bueno, en este ejemplo, ok, en este ejemplo no serviría, sí es cierto. Estaba pensando en otro ejemplo.
Vamos a ver. La idea es construir una figura en donde tal vez ya se contradice esto. Yo creo que con el mismo triángulo, equiángulo, ajá, funcionaría. Vamos a ver. Tenemos este ángulo que va a ser, los tres son iguales, ¿ok? Y luego este ángulo, con estos dos sumarían 180, al igual que estos dos. O sea, por ejemplo, si este tiene que ser 60, ajá, entonces estos serían 120, este también sería 120 y este también sería 120. Y de igual forma, el otro ángulo externo que se forma aquí sería 120. Entonces sí, con este ejemplo nos daría a entender que sí son iguales, pero se parte de los internos. Ahí es donde se da la propiedad. De ahí se pueden concluir hasta más cosas todavía. Es que, ajá, por ejemplo, esto, uno recto y dos de 45, no es un equiángulo, porque aquí se dice que ángulos internos, o sea, todos los ángulos internos son congruentes entre sí, todos. Y aquí hay uno de 90, entonces ya no se cumpliría. ¿Ok? Sí, es que aquí ya no serían todos iguales, ese sería el problema con ese. Bueno, de equiángulos para polígonos, equiláteros. Ajá. Y ese ya ustedes saben, igual sería con los lados, porque aquí está hablando de equilátero, de lado. Entonces, todos los lados son congruentes entre sí. Mm, ¿qué más? Congruentes entre sí. ¿Ok? De momento no me atrevería a decir eso, que tal vez todos los ángulos, o sea, si es equiángulo, los ángulos internos son congruentes entre sí, los externos también. So, habría que recurrir a demostrarlo prácticamente porque no podemos dibujar todas las figuras que sean equiángulos para poder llegar a eso. Pero posiblemente sí, por ahí es la idea. Entonces aquí voy a escribir aquí todos mejor para que quede claro por eso de la figura del triángulo y rectángulo, entonces ese no cumpliría y para evitar tal vez eso. Ok, vamos a ver, díganme un polígono que sea equiángulo, pero no equilátero. Exacto, ya ahí lo dijeron. Ya me lo escribieron por privado, tal vez alguien más quiera decir en cuál pensó. Ajá, el rectángulo, excelente. Ok, de aquí nos faltarían dos clasificaciones más, que serían los polígonos regulares, ¿ok? Y los polígonos regulares son los que
cumplen las dos características, las dos anteriores. Y por último tendríamos los polígonos irregulares. Ok, tilde mal. Los irregulares en este caso, vamos a ver. Ok, está viéndola de nuevo. Ok, aquí más bien es que no son equiláteros o no son equiángulos, o sea, no cumplen una de las dos características o ninguna. Ok, bueno, ahí tenemos esas cuatro definiciones, no son tan complicadas, casi que los nombres hablan el nombre habla de qué trata. Luego de esto, un aspecto muy importante, también se define a veces de una forma un poco compleja o así. Son las dos grandes clasificaciones que se tienen, que serían los polígonos cóncavos y los convexos, ¿ok? Entonces, yo se los voy a dibujar así, más o menos es simplemente para que recuerden. Y es que el cóncavo es como un polígono que le hace falta un pedazo. O sea, no sé si lo ven aquí, como si hiciera falta que este más bien fuera hacia este lado. De ahí como la parte del cabo, cóncavo, no sé. Tal vez así lo puedan recordar más fácil. Y convexo es como los más comunes que se les enseña y que de ahí se calculan más cosas y así. Se utilizan para más cosas. Entonces, bueno, en fin, lo que trataba esta parte de lo de los polígonos cóncavos y convexos es que si, por ejemplo, yo extiendo un lado o extiendo los lados, en este caso va a ocurrir que voy a tener vértices, si yo extiendo ok, por ejemplo, bueno, ahí lo intenté. Este lado voy a tener vértices tanto del lado izquierdo como del derecho, ok. Eso pasa con los cóncavos. Es como la forma correcta de enterarse si es cóncavo o convexo. Y en el caso del convexo, si yo extiendo cualquiera de esos lados o si extiendo así todos los lados, va a ocurrir que la figura va a quedar de un solo lado, de un solo semiplano. Entonces esa es la definición que va a encontrar por ahí en los libros. De aquí ya, con esta parte que es muy básica, vamos a ver lo que el tema que nos lleva a obtener las áreas, ¿ok? Esta parte es la región poligonal. Entonces, esto se define así de simple. Como la unión, entonces va a ser la unión de una cantidad finita o limitada. Ay, voy escribiendo mal. A veces a veces me da por escribir 4 en vez de 3, por ejemplo, no sé, o cosas así. Todo el día lo escribo así.
es la unión de una cantidad finita de regiones triangulares. Ok, una cantidad finita de regiones triangulares. ¿Saben? Vamos a ver cómo sería eso. Aquí tengo una imagen para ejemplificarlo. Ya se las comparto. Entonces sería algo así como esto. Aquí sea un poco borroso, lo voy a hacer más grande. Entonces, es un polígono, ¿verdad? La figura, las líneas externas forman un polígono y estas líneas punteadas es como esa subdivisión. Yo logré hacer que el polígono se viera como muchos triángulos, ¿ok? Entonces, una región poligonal es la unión de una cantidad finita de regiones triangulares, ¿ok? Esto, ¿por qué estamos viéndolo así? Porque a un triángulo ustedes le pueden sacar el área. Ustedes saben que es base por altura de entre 2. Entonces, si lo descomponen en triángulos, se va a volver un ejercicio como más lograble. En cambio, verlo directamente solo como estos lados, A, L, K, J, I, C, B, como ese polígono, ahí uno no sabe por dónde empezar. Pero la idea siempre es como descomponerlo. Hay figuras ya muy básicas, como el cuadrado, o, o un rombo así, que no es necesario, ya hay fórmulas para eso. Entonces, prácticamente esto es una región poligonal en sí. Ya de aquí, obtener el área es seguir estos pasos que yo les estoy diciendo. Vamos a ver. Ok, entonces, para la parte del área, aquí sí voy a colocar ese texto para no tener que copiarlo todo. Está muy bien definido. Entonces veamos, dice, área de una región poligonal. El área de una región poligonal es un número real positivo que cumple con las siguientes propiedades. Claro que es un número positivo porque estamos hablando de un área, ¿ok? Entonces, la primera propiedad es que si dos regiones triangulares están limitadas por triángulos congruentes, entonces tienen la misma área. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir ahí? Más bien quiere decir, ajá, si tenemos dos regiones triangulares, ¿ok? Que están limitados por triángulos congruentes, entonces tienen la misma área. O sea que si tenemos dos triángulos que son congruentes entre sí, van a tener la misma área. O sea, si son iguales, tienen la misma área. ¿Ok? Luego, si dos regiones poligonales se intersecan solamente en sus lados y vértices o no se intersecan del todo, el área de la unión, el área de su unión es la suma de las áreas. Ok, vamos a verlo así. En este segundo caso, lo que nos están diciendo es que si tenemos dos regiones poligonales, por ejemplo, esta sería una, y luego esta sería otra, podríamos verlo o que se intersequen solamente en sus lados y vértices, o no se intersecan del todo, o sea, podríamos dibujar uno aquí separado, por ejemplo. Entonces, el área de su unión, el área total, sería la suma. Pero en este caso, vamos a ver, este sería como el ejemplo opuesto. Si esto es un polígono, M, por ejemplo, y este es otro polígono, N, el área total no es la suma, ¿ok? El área total no puede ser la suma porque, ¿qué tal? Por ejemplo, si vamos a un caso muy extremo, ¿ok?
y hacemos una figura, bueno, ahí más. Y otra que lo hacemos, es la misma, supuestamente sería la misma, ¿verdad? Ustedes ven que sí, que me quedaron exactas. Yo no puedo decir que en el área total es la suma de ellas dos. Por ejemplo, si el área de esto es 56, vamos a verlo así, 56 metros cuadrados, y el de este otro es el mismo, 56 metros cuadrados, entonces no va a ser 112 metros cuadrados, porque vean que simplemente, como una está un poco corrida, el área extra que se le agrega es como esto, a 56 le sumo esta parte de acá. ¿Ok? Esa es como la idea de esta segunda parte. No sé si quedó claro. Entonces, aquí hablan de que pueden estar o totalmente externos entre sí, o podemos tener el caso donde compartan un lado en común. Así, por ejemplo. Entonces sería la suma. Ok, el área total sería C más D. El área es la suma. En cambio, en el área total no es M más N. Voy a dejar estos dos casos que son como los más principales. Este ya era un ejemplo más puntual. Entonces se tendría eso. Bueno, ahí ustedes saben que si no, alguno no entiende algo, nada más hace la pregunta, porque esto es como base. Esto es base para ustedes poder ir a resolver ejercicios. El área de una región rectangular es el producto de su base por su altura. Ok. El área de una región rectangular, producto de la base por su altura. Eso está mal, ¿verdad? ¿Qué es AT es área total, es lo que estoy diciendo, es como a lo que me refiero aquí, para, voy a dejarlo por aquí indicado. Área total. Ok, A sub T. Ok, sí, rectángulo, no estaba pensando en el triángulo. Tengo ese problema, no, nunca lo he querido decir como profesor, tengo ese problema. Cuando dicen triángulo, yo pienso en rectángulo y así. No le cuenten a nadie, solamente quedó aquí grabado. Este, ahorita pasó que yo estaba leyendo esto y yo estaba pensando aquí en un triángulo, pero no, ya me parecía extraño. Pero ustedes eso ya lo saben, esto es una fórmula de las más básicas. Entonces, de aquí vamos a ver algunas de estas fórmulas. Nuevamente, como repaso, vamos a ver si nos queda espacio aquí abajo, un poquito de espacio, mejor me corro hacia este lado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Dice que el triángulo sería base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Base por altura dividido entre 2. Está bien. Ya ustedes conocen eso. Alguno no sabe por qué es así. Alguno no tiene una idea. O sea, visualmente, ¿cómo hago para entender por qué es la base por la altura dividido entre 2? Y aquí lo dibujamos un momento. Si alguno no lo ve, ajá, es como la mitad de un rectángulo, ¿sí? Exacto, o sea, ahí es donde viene la idea. Por ejemplo, si yo duplico esta parte de acá, si la duplico aquí, tendría este. Y si duplico esta otra parte que es más grande, un triángulo más grande, tendría este. Y aquí esto sería base por la altura, porque esta altura la puedo ver aquí. ¿Ok? Pero como lo dupliqué, entonces realmente esta parte en gris es la mitad. Exacto. Así como lo están diciendo, perfecto. Y de ahí es donde viene. Vamos a ver. Esta sí es un poco más compleja de obtener, también se podría demostrar, pero esto es un procedimiento más largo y tal vez innecesario en este caso. Si nosotros simplemente tenemos las medidas, nosotros podemos acudir a esta fórmula y entonces
Primero que todo tenemos que saber quién es S, ¿ok? Porque aquí no está S. S surge del semiperímetro, ¿ok? El semiperímetro, por si alguno no lo recuerda, es el perímetro dividido entre 2, por eso es semi, ¿ok? Semiperímetro. Entonces sería la raíz de, y entonces tenemos el semiperímetro y luego le restamos cada uno de los lados. Semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. ¿Ok? De ahí, esta no se usa comúnmente, pero es muy útil. Es muy útil realmente. Si ustedes tienen los lados, ustedes pueden obtener esa área. Y luego el paralelogramo, que el paralelogramo eran que los lados opuestos son paralelos entre sí y también tienen la misma longitud. Por ejemplo, este de acá me iría igual que este y este me iría igual que la base. ¿Ok? Entonces, en el paralelogramo tendríamos que sería base por altura. También es prácticamente como un rectángulo porque podemos traer esta parte y colocarla aquí. ¿Ok? Ya que estas son paralelas, aquí están los mismos ángulos. Entonces nosotros podemos copiar ese ángulo aquí, este. Y luego este otro ángulo lo podemos copiar aquí, hacia abajo. Y entonces al final estas dos figuras tienen los tres ángulos iguales. O sea, estas dos figuras, la que yo hice y esa, este, terminan cumpliendo esta otra característica. Vamos a ver. Ah, que son congruentes, entonces tienen la misma área. ¿Ok? Y al tener la misma área fue como haber trasladado esto para acá y que en el momento que hice eso, formé un triángulo, un rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo. Bueno, ahí, esta figura es un rectángulo, este lo pasé para acá y entonces es base por altura. O sea, no hubo problema como inclinar la figura, al final se sigue cumpliendo que es base por altura. Voy a dejarlo así limpio para que tengan la imagen bien. Sí, exacto. Con esto más bien sería un triángulo recto aquí, por ejemplo, y otro rectángulo acá. Ese es el que colocamos de este lado. Porque la altura es perpendicular a la base, por eso aquí digo que es un ángulo recto. Ok, pasamos a los ejercicios. Ya hicimos un pequeño repaso. Ya podríamos empezar a resolver ejercicios. Imagínense poder aplicar ya las cosas nuevas que han aprendido. Tal vez no, obviamente no logaritmos así, pero sí la práctica que ya tienen para resolver ecuaciones así. Entonces, espero que se les facilite más todavía poder resolver esto. Ah, bueno, aquí nos faltan dos más. Es que la imagen estaba dividida en dos partes. Este otro, bueno. Ok, más así. A ver, veamos, analicemos este un poco, a ver qué tal, qué obtenemos. Ok, entonces, de aquí se dice que es, ¿se acuerdan? Base mayor más base menor dividido entre 2 por la altura. Pero con lo que ustedes ya han aprendido, ¿qué significa o qué logran ver aquí, distinguir? Sumo, sumo dos medidas y la divido entre 2. ¿Qué será eso? Eso es lo bonito, que al principio ustedes ven las fórmulas, pero ahora con lo que ya saben, ya pueden desmantelar un poco eso. Ya pueden saber de dónde procede. Ok, vamos a intentar ver por qué la fórmula es esa, con el trapecio. Ok, y bueno, algo básico es que con el trapecio se tienen dos lados son paralelos, los opuestos, y estos dos, no, estos simplemente toman ahí cualquier medida.
¿Qué es esto? B más B mayúscula, perdón, dividido entre 2. ¿Qué será? Recuerden. Ajá. Sí, saco. Ujú. Viéndolo, tal vez no ver desde la figura, viendo qué es esto de la fórmula. Sí, se puede escribir así. El H es el que podría estar dividiendo entre 2, así. Dentro de la fracción. Ajá. Que es como una forma de verlo. El promedio de las bases. O lo que habíamos visto nosotros es el punto medio. ¿Ok? El punto medio. Los sumo y los divido entre 2. Sería algo así, vamos a ver. Ok. Ajá. Es como un triángulo extendido y al final obtenemos la mitad. Ok. Vamos a ver. Bueno, eso es una forma correcta. Voy a ir primero con con, lo- con Daniel que dice el promedio. Si nosotros, lo voy a colocar, esto es muy similar, es como para verlo más fácil. Digamos que este sea B y luego este es la base menor, ¿ok? Y tenemos esta figura que cierra aquí. Ahí. Entonces, ahí tendríamos como, viéndolo como este mismo, el H, este B y este B. Aquí es donde el promedio hablaría de un punto, o sea, un punto que esté, pero verticalmente, lo podemos ver así, entre este y este, en el punto medio, o sea, como por aquí. ¿Ok? De ahí voy a trazar esta línea. Vamos a ver. Entonces, vean ¿por qué hice eso? Porque por ejemplo, cuando ustedes les decían, vamos a ver, ¿cuál es el promedio o el punto medio entre 3 y 5? ¿Ok? El punto medio. Ujú. Se suman, listo. Simplemente digo que, bueno, sería 4. Aquí lo más directo sería decir, ok, es 4. Pero ya matemáticamente sería 3 más 5 dividido entre 2, ¿ok? Ese sería el punto medio entre ellos. Entonces esto igual da 4, 8 y entre 2. Entonces de aquí, esto es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si este fuera 3 y este es 5, entonces yo estoy ubicando aquí el punto medio, pero como estamos hablando de un polígono, entonces lo estoy ubicando en este punto. Ahora bien, como yo tracé estas rectas perpendiculares, esa es la idea, que sean rectas perpendiculares, entonces todas forman un ángulo de 90, ¿cierto? Son perpendiculares. Está aquí, está por todo lado. Aquí también, porque esta también la tracé perpendicular. Y aquí. Entonces, vean esto. Vean qué útil es lo que vimos al principio. Estos dos, cómo se llaman estos ángulos? Porque yo puedo decir que son iguales. ¿Cuál propiedad decía eso? Si alguno recuerda. Son como algo así como opuestos. Ok, opuestos por el vértice. Ajá. Opuestos por el vértice. Ok, entonces son iguales. Luego, estos miden lo mismo. Entonces ya tenemos dos. Obligado va a medir igual a este. ¿Ok?
Bueno, y ahí por otras propiedades se llega también a deducir que este lado mide igual que este y cosas así. Al final se dice que son congruentes. O sea que esto que tenemos acá es lo mismo que este. ¿Ok? Yo me lo puedo llevar para acá. Veámoslo así. Entonces, esta longitud, perdón, hasta aquí. La idea es que ustedes simplemente lo analicen. También hay otras formas de abordarlo. No necesariamente tienen que trazar este así o trazar líneas verticales, pueden ser un poco inclinadas, cosas así. Pero es construir un poco por qué la suma. Esta medida ya sabemos que hasta este punto es la suma. Es como el punto medio entre ellos, entre este y este acá. ¿Ok? Y luego, para terminar de formar esta área, necesitaríamos multiplicarle la altura. Y de ahí es donde se obtiene esto. De que sería la suma dividido entre 2 por la altura. Ajá, vamos a ver. Luego, bueno, otra pequeña observación de ahí. Ustedes podrían hablar de obtener la suma de las bases, simplemente. B más B. Y aquí, esto es lo mismo que verlo así. Base más base por altura dividido entre 2. Y todo está multiplicando a la altura de entre 2. Entonces, en vez de tener la altura completa, tendrían la altura dividido entre 2. Esto es como esos juegos que ustedes, bueno, que uno tenía así, que había que rellenar aquí como con dos triángulos grandes. Había un cuadrado por ahí, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero es eso, es reacomodar la figura para poder obtener algo así. Y por último, es el rombo. Ok, voy a borrar esta parte de acá. Ese lo voy a dejar ahí. Y bueno, lo del rombo. El rombo nuevamente, ustedes hacen un reacomodo de las piezas y tienen la diagonal, la minúscula es la menor, la más corta, y la diagonal mayor, y lo dividimos entre 2. Ok, esta es simplemente la fórmula. Pero hagamos ejercicios porque ya vi la hora. Sí quedó claro. Igual ustedes nada más es de ir y acudir a estas fórmulas o cosas así, pero esto no tiene mucho sentido a veces ver solo las fórmulas, es como ver un poco de dónde vienen. Vamos a ver ahora sí ejercicios. Entonces, estos ejercicios vienen así. Dice, por ejemplo, el área de un trapecio, que es 35 metros cuadrados, si la base menor mide el triple de la altura y la razón entre las medidas de la base menor y la base mayor es 3/4. Determine la altura del trapecio. Aquí hay algo importante con esto. Perdón, es 3/4, ajá. Que por ahí tiene relación con este 3/4 que yo dije. Pero vamos a ver. Ok, ya que para que participe un poco más, yo voy a darles opciones. Eh, el área de un trapecio es 35. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago en general? Tomo ese 35 y ¿cómo lo coloco? ¿En dónde? Ok, lo igual a la fórmula. Muchas gracias, exactamente. Exacto, se iguala la fórmula. 35. Y vean, esto ayuda hasta un poco más, porque a veces ya no es tanto de memorizar las fórmulas, sino que ustedes pueden visualizar un poco la figura, ¿ok? Recordar cómo era la figura, cómo llegué a esa figura y entonces construirlo así, para no memorizar tanto. Luego les doy dos opciones aquí. Dice,
La base menor mide el triple de la altura. Algunos yo sé que eso se les puede hacer enredado, entonces vamos a ver. La base menor mide el triple de la altura. Tengo esta opción. Una de las dos es la correcta, o esta otra. ¿Ok? ¿Cuál? Bueno, vamos a ponerle nombre. Esta es la opción 1, esta es la opción 2 y hagan sus votaciones. A ver por cuál nos inclinamos. Ok, tenemos varias opciones. Dicen que ah, me faltó la B. Que aquí hay una B y aquí hay otra B y así, ¿verdad? Que hay algunos que se están inclinando por la 1, otros se están inclinando por la 2. Vamos a ver. Ustedes, si tienen ya como última opción, pueden darse valores. Ustedes se dan valores y ven si está correcto. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo aquí coloco en lugar de la B, coloco un 2, y aquí, bueno, perdón, sería, más bien me doy un valor aquí, digo que es 2, y entonces este es 6, por ejemplo. Y entonces digo, la base menor mide el triple de la altura. Ok, 6 y la altura solo mide 2. ¿Ven qué fácil salió así? La base menor mide el triple de la altura. El triple de 2 es 6, entonces esta es la correcta. ¿Sí? Porque si ustedes lo hubieran intentado aquí, vamos a ver, si coloco un 2 aquí, 3 por 2. Bueno, ya voy a quitar esas opciones para que no se confundan. 3 por 2 es 6, ajá. Entonces leemos de nuevo. La base menor mide el triple de la altura. Base menor solo mide 2 y la altura mide 6. Esto está incorrecto, ¿ok? Ajá, ya vamos a pasar a eso. Sí, con eso un poco, con ese poco de cosas. Ok, sí, con los dibujos. Ven, entonces de ahí llegamos a que esta es la correcta. Luego tienen que intentar transmitir esta idea sin números y llegar a la lectura, ¿ok? Directamente de la lectura. La base menor mide el triple de la altura, o sea que si la altura la multiplico por 3, me va a dar la base menor porque es 3 veces más grande, ¿ok? De ahí nos quedamos con esta. Ok. Ahora vamos con esta otra parte. Dice, la razón. ¿Alguien puede escribir ahí a qué se refieren con la razón? O como que o tal vez que entiende o así. La razón entre las medidas de la base menor y la base mayor es 3 a 4. Diferencia es resta, ¿ok? Diferencia, perdón. Pero sí, suena como la razón, suena un poco como a diferencia, pero no. Este, la razón es como eso, cuando ustedes escuchan que, por ejemplo, vamos a ver con qué lo comparamos. Tal edificio mide el doble que tal otro. Esa es la razón. Es una razón 2 a 1. Ese mide el doble que este. Es algo muy, muy matemático. Pero sí, exacto, era la división. Entonces, la razón. Cuando ustedes vean eso, ustedes no se van a complicar. Y ustedes van a decir, la razón entre las medidas de la base menor y la base mayor. Ok, aquí nos están diciendo base menor entre base mayor. Es así de simple. La razón entre esas medidas es 3 a 4. 3 cuartos. Listo. Esto lo transformamos, digamos, o lo vemos como igualado a una fracción. ¿Qué significa? Que este es una cuarta parte más pequeño o así, como lo quieran ver. Este se relaciona con el 3 y este se relaciona con el 4.
sea B es más grande, ¿ven? La razón entre las medidas. Ok. Si a alguno no le queda claro, porque es posible, o sea, es posible que no quede claro, no tiene que ser así también de directo, lo podemos ver nuevamente. Ok, vamos a ver. Mm, ujú, es una proporción, es proporcionalmente. Este es tantas veces más grande que ese, por eso les puse el ejemplo igual como de las torres, que este es el doble de este. Eso sería algo así, si yo le digo la primera torre, que mide el doble que la otra, torre uno, esta es más grande. Y entre torre 2 es una proporción, por verlo así, es una razón 2 a 1. Esta es el doble que esta. Así lo leen ustedes. 2 a 1. Este es el doble que este, ¿ok? O 3 a 1. Este es el triple que este, por ejemplo. Entonces, habla de una relación que hay entre medidas. ¿Ok? Digo, aquí, por ejemplo, en esto, si yo lo coloco al revés, T2 sobre T1, yo tengo que seguir manteniendo esto así. ¿Ok? Que aquí lo vería como el T2 sigue teniendo que ver como con el 1, ¿ok? Yo no sé cuánto miden esos edificios o así, pero sí sé la proporción que hay entre ellos. ¿Saben? Porque de aquí despejando no logramos saber ninguna medida. Entonces, eso es simplemente así. Eso es algo, es como un vocabulario más de la, de la matemática o de otras cosas, como cuando hacen planos y los planos son mucho más pequeños de la realidad. Entonces es una porción. El plano es 100 veces más pequeño que el real, es una escala. Ok, ya le digo si está bien mal. Vamos a ver. No, no está bien. Sí. Vamos a resolver entonces el ejercicio. Aquí tenemos estos pasos. Ok. ¿Qué nos pide el ejercicio? Dice, bueno, ya resolvimos la primera parte. La base menor mide el triple de la altura. O sea que si la altura la multiplicamos por 3 nos da la base menor. Y la razón entre las medidas de la base menor y la base mayor es 3 a 4, 3 cuartos. Determine la altura del trapecio. Ok. Como nos están pidiendo la altura, no, es 31.5. Nos están pidiendo la altura, entonces nosotros necesitamos en esta fórmula prácticamente que por todo lado diga solamente h. Si ustedes saben que aquí solo tenemos h, ustedes saben que despejándolo logramos. De alguna forma, despejándolo lo logramos. Entonces, en la primera instrucción es como más sencilla, nos lo indica todavía más fácil. Luego esta otra instrucción. Entonces, con lo primero, con el punto 1, tenemos lo siguiente, que 35 va a ser igual a... Aquí también necesito que entiendan por qué estoy cambiando todo por h, porque es lo que me interesa, la altura, que normalmente se le pone como una h. Cambio la b, como la b es equivalente a 3h, entonces en vez de colocar b, coloco 3h, más b, dividido entre 2 por h. ¿Okay? Esto fue lo que cambié aquí. Esto era b, pero miren lo mismo. Entonces aquí ya tengo una H por aquí, una H por aquí, pero todavía hay una B por ahí que me estorba. Entonces, nuevamente, ahora lo que necesito es ver la B en términos de H. Cuando digo eso me refiero a que aquí, por ejemplo, la B minúscula está en términos de H, pero aquí no, aquí todavía no lo conseguimos. Necesitamos trabajar un poco esto. Con el punto 2. Entonces, del punto 1, logramos ya esto. Del punto 2 tenemos esto. Ok, esto sí es cierto que hay que tener práctica porque hay que saber qué es lo que quiero hacer,
Entonces, estos ejercicios es bueno hacer varios para irse acostumbrando. Aquí quiero despejar B, porque quiero cambiarlo. No quiero ver una B aquí, quiero verlo en términos de H. Entonces, aquí yo puedo pasar a multiplicar la B, 3/4 por B, ¿ok? Pero yo quiero despejar esta B mayúscula, ¿no? Ahí no sé si se están confundiendo, tal vez porque no digo siempre B mayúscula o minúscula, pero la estoy señalando así para guiarnos. Entonces, quiero despejar esto. Entonces, aquí, este que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir. 4/3 B igual a B. Y listo, ya yo me logro deshacer de esta B y la cambio por una B minúscula. Pero yo no necesito una B minúscula, todavía no. O sea, todavía no llego al punto. Yo lo que necesito es una H. Entonces, yo puedo cambiar esta B minúscula por 3H y tener todo en términos de H. ¿Ok? Entonces, hice todo eso. Ustedes tienen que entender que desde el principio la idea es determinar la altura. Yo necesito esta fórmula, pero en términos de la altura, o sea, necesito decir 35 es igual a h medios más h por h dividido entre h, y todo dice h por todo lado, entonces yo puedo despejar, ya ustedes saben, hacer esa parte. Esto yo sé que tienen que entenderlo, tenemos que meter esto también en esa parte donde ustedes ya saben despejar, ahí también tiene que ir esta lógica de lograr hacer ese despeje. Esta equivalencia es algo, no es tan complicada, ¿ok? Entonces, la otra equivalencia, bueno, es esto, ustedes ya ahora aprendieron que esto es una razón. Eh, y de aquí ya empiezo a hacer estos pasos para yo ir cambiando todo en términos de H. Solo me falta la B, aquí estoy haciendo un repaso. Y con esto acudo, perdón, a mi segunda fórmula, a la segunda ecuación. Entonces, de aquí despejo la B, porque yo quiero decir B es igual a algo que está en términos de H. En ese momento yo cambio B. Entonces, esta parte, ustedes saben, está dividiendo, pasa a multiplicar. Ok. Y luego esta fracción se invierte para pasarla al otro lado. Este pasa a multiplicar y este a dividir. Y lo dejo en términos de B. Pero yo no lo voy a ir a sustituir de una vez en términos de B porque ya me deshice de un B. Yo no voy a querer otro B aquí. Necesito cambiarlo hasta llegar a H. Entonces, ¿quién es B? Este B es equivalente a 3. Ok, ahí lo hice muy diferente. A 3 por H. Excelente. Y de aquí se simplifica, ¿ven? Ahí se simplifica fácilmente. Está multiplicando por 3 y dividiendo entre 3. Entonces tenemos 4H es igual a B. No, ese número está muy grande. Y, ok. Creo que es que tenías que pasar algo a dividir, Isaac, para poder obtener. Tal vez eso no lo hice así. 4H, qué bien, ya puedo cambiar esta parte de aquí. Continúo, entonces, continúo con esto. Tengo 35 y ahora escribo 3H, ya había logrado cambiar uno, y le sumo, en vez de colocar B, coloco 4H. Lo multiplico por H, bueno, y aquí lo divido entre 2. Todo en términos de H. Ya aquí yo prácticamente se los dejo a ustedes saben hacer esto. Vamos a ver cómo nos va. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿ok? Quedaría 70 igual a, bueno, voy a colocarlo de momento así, 3H más 4H por H. Esto es 70 igual a, y hago esta suma, 3H más 4H, 7H. 7H lo multiplico por H. Así que 70 es igual a 7 por H al cuadrado, H por H al cuadrado.
aquí hago la división. 70 dividido entre 7 igual a h cuadrado. ¿Ok? Esto es 10. Y aquí vamos a sacar raíz. Más, menos, y usted, pero aquí no, o sea, aquí ya no necesitamos el más, menos. Aquí la ventaja es que si ustedes, de momento, espero que no se les olvida colocar el más, menos, este, no hay problema porque solo estamos en los positivos, estamos hablando de longitudes, de medidas, entonces nos quedamos con el más. ¿Ok? Raíz de 10 igual a h. Y así quedaría ese ejercicio. Esa era la medida de h. Gracias a que la fórmula la dejamos en términos de h, ¿ok? ¿Alguno con alguna duda en algún paso? ¿Necesite una explicación, no sé, de alguna parte? ¿O todo claro? Bueno, espero que todo esté claro. En realidad este ejercicio era largo. ¿Sí? ¿Alguien a decir algo? El micrófono. Sí, porque se multiplica el 35 por el 2. Digamos, ¿cómo sé yo que tengo que multiplicar ese 2 por el 35? Es porque yo lo paso al otro lado. Exacto. Es este procedimiento de empezar a deshacerme de todo lo que está de este lado, dejar solo las h de un lado. Entonces, esto que está dividiendo aquí, en realidad está dividiéndolo todo. O sea, está dividiendo absolutamente todo. Y el primer paso es, si hay algo multiplicando o dividiendo todo, yo lo paso al otro lado. ¿Ok? 2 por 35, 70. Y así voy. Es como el procedimiento. Sí, sí quedó claro, Lorena. Ok. ¿Alguna otra duda? A ver. Bueno, ahí nada más les queda repasar. Esto, repasarlo es importante, bueno, porque aquí para que vayan aprendiendo cosas nuevas y así. Este, para que lo recuerden. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Aquí abajo tenemos espacio todavía. Ahí, digamos, en ese caso, yo tenía la fórmula y me preguntaban por la altura. Entonces, en la fórmula había que cambiar todos por h. Es así, digamos, en todos los problemas, digamos, que si me preguntan cuál es la base menor del, del trapecio. Sí, Entonces, ajá, hay que cambiar todos los valores de la fórmula por la b menor. sí, Como, como en ese ejercicio, exacto. O sea, hay otros ejercicios, tal vez hasta más sencillos. Este ejercicio no le decía ni cuánto era B ni cuánto era H, porque, por ejemplo, o sea, puede tener otro ejercicio donde usted, antes de llegar a sustituir, usted sabe que, por ejemplo, B es 4, por decirle algo. Entonces, en el momento que usted sabe que B es 4, ya usted lo cambia, no lo deja en términos de H, porque usted ya sabe el valor de B. Entonces usted dice, ok, B, aquí me decían que la base mayor era 4, entonces cambio eso por 4, tengo estas H's y así. Eso también es muy común, que si usted pueda sustituir, pero sustituir un valor exacto. Eh, esa es otra posibilidad. Pero en este caso, no teníamos ninguna otra medida, eso es lo que hay que observar. No teníamos otra medida, solo teníamos un resultado y tenemos una pregunta. ¿Ok?
Ok, vamos con esta otra. Determina el área de un hexágono regular si el diámetro de la circunferencia circunscrita mide 32. Entonces usted dice, ay, ¿qué era circunscrita? Bueno, no sé si alguno no lo ha escuchado. Entonces sí es. Pero hay dos cosas aquí. Una forma fácil de recordarlo. Si no es circunscrito, o sea, si la circunferencia no es circunscrita, es inscrita. Y esa palabra inscrita habla muy directamente de que estaría adentro. Entonces, como no está adentro, está afuera, ¿ok? So, tenemos dos posibilidades, circunscrita o inscrita. Ajá, ya formalmente o así, sí, más que tiene dos vértices sobre la circunferencia. No sé, visualmente voy a intentarlo. Vamos a ver si esta herramienta me ayuda porque a veces no quiere ayudarme. Primero voy a hacer un círculo. Ah, ven, qué bonito círculo. No, se quedó como un óvalo en realidad. Vamos a ver si quiere hacer el hexágono. Pero ven, qué excelente. Vamos a ver si logro. Ay, no, no quiere. No me quiere ayudar con eso. El hexágono sí. Pero vamos a ver si logro hacer uno más redondo. Ajá. Ok, entonces lo que les estaba diciendo era que circunscrito quiere decir que va por fuera. Y una forma de recordar eso. Un poquito más. Algo así, no, no voy a intentar tampoco moverlo mucho porque perdemos tiempo en eso. Ok, entonces dice, el diámetro de la circunferencia circunscrita mide 12, mide 32. Entonces, el diámetro mide 32. Ok, si trazamos, por ejemplo, este diámetro, esto mide 32 centímetros. El radio, si el diámetro es 32, el radio es 16, ¿ok? El asunto aquí también es recordar las propiedades de una, de un hexágono. El hexágono cumple con esto. Son puros triángulos equiláteros, ¿ok? Entonces, si a este triángulo yo le llamo L, este es L, este es L, ok, pensando que aquí pasa por el centro, ¿está bien? Y sus ángulos son iguales. O sea, ¿por qué? Porque esto es un polígono regular, ok, entonces cumple con aquello que vimos antes, de que tenía que, al ser polígono regular, es equilátero y equiángulo. Luego, si nosotros hacemos esto, que es algo que voy a rescatar de una vez, nosotros tenemos que, voy a extraer, a ver, voy a extraer este triángulo. Esto es prácticamente todo el tema, todo un tema que ustedes ya vieron, que aquí yo estoy haciendo como un repaso igual. Este triángulo en rojo, ay, ahí me ayudó, se me olvidó desactivarlo. Vamos a ver. Ya. Es que a veces empieza, uno está haciendo un cero y empieza a hacer puros círculos y cosas así, por eso es que siempre está desactivado. Entonces tenemos esto, lo voy a extraer aquí y les voy a contar el chiste. El final de la historia, bueno, esto es rectángulo aquí, esto es el apotema, ¿ok? Estamos viendo muchas cosas a la vez. Ajá, ese es el final de la historia. Si quieren ver la fórmula vacía, dónde sale, lo hacemos en un momento. Este es L, este es L medios y el apotema, a este apotema, que es este de acá, es L medios raíz de 3. Y si alguno, de aquí, ya nosotros, ¿por qué el apotema es importante? Porque el apotema es la altura de este triángulo. Y para nosotros obtener esta área, nosotros simplemente obtenemos el área de este triángulo, base por altura y entre 2, y lo multiplicamos por 6 y obtenemos el área de todo. Entonces, el hexágono es una de las figuras más simples de obtener el área, de figuras con varios lados, con más de 4, por decirlo así.
Esto sale de Pitágoras, del teorema de Pitágoras. Ustedes, como este rectángulo, lo pueden utilizar. Este sería la hipotenusa, un cateto, y este le llaman A. Y después de que despejan A, les va a quedar así en términos de L. Entonces, vean que todo puede estar en términos de L. ¿Ok? Aquí significa que sí podemos obtener el área, porque aquí ya tenemos que el radio que nos dio aquí es nuestro lado. ¿Ok? Él va a ser nuestro lado, porque si esto es 16, este también es 16, y luego esta parte de acá es 16 medios, raíz de 3, por esta parte, esta fórmula de L medio raíz de 3, y de ahí sacaríamos el área. Entonces, ya se vuelve mucho más sencillo. Vamos a ver si le dio bien. No, no le dio. Es más grande todavía. Ajá. Y entre dos, que era el perímetro por la apotema, que estaba mala. Y Ah, ok, ok. Sí. Eso es algo muy interesante también. Eh, Semiperímetro por apotema. Y es algo nuevamente muy, muy sencillo. Yo creo que ahora más bien lo íbamos a ver, no sé. Pero bueno, hagamos este ejercicio para terminar. De aquí ya nosotros podemos hacer el área. El área, para facilitarnos, es 6 veces el triángulo. Voy a hacerlo así de momento como para guiarlos más sencillamente. 6 veces este triángulo, el completo, ¿ok? Como este. Pero mejor no lo hago con rojo. Voy a hacerlo con azul. Este azul. El área total, que es lo que hablábamos antes, o el área del hexágono, en este caso es más específico, 6 veces ese triángulo. Y ahora vamos a ver el triángulo, base por altura dividido entre 2, ¿ok? 600. Es que quedan con raíz de 3 el resultado, entonces no hay ningún número así como entero. Sería 6 veces base por altura dividido entre 2. Ok, para ir. Vean que antes tampoco logré hacer la H y me quedó como una B. Ahí está. 6 veces. Escríbanme ahora sí en el chat. ¿Cuánto vale la base? ¿O quién es la base? ¿Cuánto sería? El valor de la base. Estamos viendo un triángulo pequeño, ¿ok? El área total del hexágono. ¿Cuál sería la base? Ok, sí, exacto. Algo hizo ahí. Yo me imagino que sí saben resolverlo, pero algo pasó ahí. Altura. Bueno, aquí está indicada la altura. ¿Ok? 16 medios, que es 8, raíz de 3. ¿Ok? Ah, ok, hace meses. Ajá, 8 raíz de... Pero me... Ok. Y luego lo divido entre 2. Y ahora sí, ese es un número ahí algo grande. Entonces luego lo resuelve en la calculadora. O a mano sería mejor para, para practicar. Qué feo, quedó ese 8. 384 raíz de 3. Y ahí, ahí obtienen que el área, nuevamente, esto es como la respuesta que se da al área es, vamos a responder este. Estoy moviéndolo mucho. El área del hexágono, 384 raíz de 3 centímetros cuadrados, porque es área. Ay, lo borras. No, sí, va bien, entonces.
Aquí una de las peores cosas que se pueden hacer ustedes, porque hacen como que el ejercicio pierda un poco de sentido, es decir, ni me acuerdo bien porque no me gusta memorizármelo, es que el área total es L medios, vamos a ver, L cuadrado, raíz de 3 entre 4, algo así, que es resolver como la fórmula base en términos de L. Por altura, L medio raíz de 3 dividido entre 2, entonces sí queda esto. Pero eso no es tan bueno, es mejor pensar un poco y ir resolviendo el ejercicio. Así nunca va a ser necesario memorizar, recordar una fórmula. Ay, olvidé la fórmula, no sé hacerlo. Ven, lo borró. Pueden poner el resultado en decimal, es equivalente. Nada más que si lo ponen en decimal, en decimales, tendrían que decir como lo más probable es que digan aproximadamente tanto, porque ahí perdieron números, si redondean y hacen cosas así. Si es un número irracional, ¿ok? Vamos a hacer otro. ¿Quedó claro este ejercicio? Dice ahí como paso a paso. También hicimos un repaso ahí prácticamente del hexágono. La altura de un triángulo equilátero mide 20 centímetros. Determine su área. Ok. Altura, mide 20 centímetros. Vamos a hacer un dibujo. Entonces la altura, aquí está fácil. Coloco la altura. Como es equilátero, este lado me tuvo que haber quedado igual que este, pero bueno, por el dibujo no, mejor no lo vuelvo a hacer. Ya lo borré. Vamos a pedir ayuda aquí a esta entrada de lápiz a forma. Y vamos a hacerlo otra vez. Ven, exacto, me quedó. Ojalá uno tuviera algo así en el cuaderno, sería tan ventajoso, ¿verdad? Un momento está la regla. Ay, y es que como no toma como forma, no es una figura la línea, entonces no puedo aprovechar eso. Ok, esto mide 20. Ahora bien, vamos a ver cómo con solo una medida lo obtenemos todo. Tuve que haberlo. Estoy copiado más fácil, ya. Ok. Ok. ¿Qué saben de el triángulo equilátero? Se escoge la mitad. Bueno, podría escoger la mitad, tal vez. Ujú. Bueno, la primera es equilátero, entonces todos los lados son iguales, ¿ok? Podría decir que este es L, no sabemos la medida, L, L, L. ¿Ok? Pero exacto, todos los ángulos también. De 60. 60, 60 y 60 por acá. Entonces, este es un triángulo especial. Y el triángulo especial, ese que tiene una fórmula ahí que es medio extraña. Vamos a ver si nosotros trazamos ahí otra vez la altura. Ajá. El resultado. Vamos a ver. No. Ok, tal vez me estás diciendo. El resultado total no sería. Ajá. El triángulo especial. Ok, ahora si lo dividimos a la mitad, se nos queda 30. Todo es en grados, ¿verdad? Yo no lo estoy colocando ahí, pero todo es grados. Eh, y de aquí es donde sale también esta parte del triángulo especial, que esta medida, como corté aquí en la mitad, este es L medios. Y es L medios, y aquí es donde se cumple que esto es L medios raíz de 3. Es lo mismo que el anterior. ¿Por qué? Porque dentro del hexágono
Dentro del hexágono lo que hay es un triángulo del hexágono regular, ¿verdad? El triángulo equilátero, ¿ok? Todo esta parte en grande. Entonces L medios y L medio raíz de 3. Es lo mismo. Es esta parte. Aquí este mide 60 y este como lo partimos aquí a la mitad mide 30 grados, 60 grados y listo. L medios y L medio raíz de 3. Esa sería esta parte de acá. L medios y L medio raíz de 3. Entonces, de ahí ya está muy sencillo el ejercicio porque ustedes, bueno, para utilizar el área, la fórmula del área de eh, área del triángulo sería base por altura dividido entre 2. Okay, que hasta el momento sabemos que es base por, bueno, cambiando los nombres para obtener los mismos, la base es L, aquí es lo que estoy nombrando como L. Por altura, que la altura es 20, ahí está, dividido entre 2. Okay. L, aquí hay una equivalencia. Esto es equivalente a esto. ¿Ok? O sea que de estos dos, yo puedo decir que 20 es igual a L medios raíz de 3. ¿Por qué hago esto? Porque es un despeje fácil, de ahí obtengo cuánto vale L. Es igual, ¿ok? Necesitamos dejar la L sola de un lado, así que esto que está dividiendo va a multiplicar y este va a dividir. Va a dividir. Voy a empezar por este. 40, 20 por 2. L raíz de 3. Y de aquí, pasa a dividir 40 dividido entre raíz de 3 igual a L. Y ya obtuvimos el L que nos hacía falta para resolverlo. Sería esta parte, lo voy a sustituir por 40 dividido entre raíz de 3 por 20 dividido entre 2. Ok, ya hice la sustitución. Y eso es 400 dividido entre raíz de 3. Ya cuando ustedes van a ver la respuesta, no está. No está. Y quién sabe qué es lo que hay que hacer, por qué no está. Sí está bien, pero no están las. Digamos, ustedes que han hecho exámenes ahora más bien de marcar con X, que ahora los están haciendo así. Y tampoco están decimales, para que no sea tan fácil de colocarlo en la calculadora y dar esa parte que se lo dan decimales. Es un resultado que está ahí en fracción y no está en decimales. ¿Qué nos falta hacer ya para cerrar la clase? Ah, ok, convertir las respuestas a... Es muy, muy ingenioso. Excelente, eso es lo que haría yo también. Muy bueno. Convertir las respuestas a decimales. Bueno, ya que se fueron por otro camino, el punto es que normalmente es algo así. La respuesta está a esta opción. Y esa es la respuesta. Esa parte de racionalizar el denominador. ¿Recuerdan eso? Multiplicaba. Ahí había que hacer un pequeño arreglo. Multiplicar por raíz de 3, dividir entre raíz de 3, ahí, que es 1. Y arriba queda 400, raíz de 3. Y abajo, raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. ¿Okay? 400 raíz de 3 sobre 3. Ok, pero muy bien. Ya no sé cómo hacer. Ustedes tienen muy buenos trucos y todavía se pueden hacer. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Realmente, siempre intenten pensarlo así, eso es súper bueno, pensar, pongo lo de esto en decimales y las respuestas en decimales, hagan las cosas así, te lo recomiendo. Y ya iríamos terminando más bien, ya para que vayan a descansar, sí, a comer, no sé. Voy a pausar ya el...